Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar una vez más y para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Que siempre tengamos ese deseo de seguir escudriñando sus escrituras. Y sabe algo muy importante. Eh, Cada vez que el Señor nos permite abrir su palabra, encontramos cosas nuevas. Así que yo espero que el Señor sea propicio a nosotros para ir entendiendo y teniendo un mayor conocimiento y un crecimiento. El tema de este día es la corriente del Espíritu. Recuerde que el miércoles pasado yo hablé sobre que vamos a estudiar el libro de los Hechos, no en orden cronológico, no en el capítulo 1, no, sino que vamos a estudiar algunos temas que son de doctrina básica. Si lo quisiera hacer de una manera histórica, eso lo haría el día jueves, que es una enseñanza, el día jueves es más para la parte histórica y la parte espiritual, pero este día es de doctrina básica. Entonces, vamos a estudiar el tema, es la corriente del Espíritu. Acompáñeme a Hechos 1:5. Hechos 1:5. Dice del versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas, que podamos comprender. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiera levantar contra nosotros. Amén y amén. Entonces, recapitulando un poco de lo que hablamos el miércoles pasado, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, un discípulo fiel. Él no fue apóstol, él no estuvo con el Señor. Un discípulo fiel que se propuso indagar acerca de nuestro Señor Jesucristo, como su nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Y eso lo vemos en el tomo 1 que escribe para Teófilo. Entonces, escribiendo así el Evangelio de Lucas, que es uno de los más completos en cuanto a cronología y datos de nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra. Lucas se propone continuar con los acontecimientos que siguen a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que escribe el libro de los Hechos, el cual relata uno por uno los acontecimientos que vive la iglesia desde su inicio. Entonces el libro de Lucas, que es como el tomo 1, fue de lo que el Señor hizo aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta la ascensión. Y el libro de los Hechos, que podremos decir el tomo 2 de Lucas, trata sobre eso mismo, los hechos de los apóstoles, pero de lo que el Señor Jesús dejó y mandó a hacer. El libro de los Hechos lo dirige Lucas a un discípulo llamado Teófilo, quien se interesaba por estar bien informado acerca de los acontecimientos en torno a Jesucristo y a sus seguidores. Y por tanto, hoy el libro de los Hechos es de carácter universal. En aquel momento fue dirigido a Teófilo, pero hoy es para todos, del conocimiento, es un carácter universal. Entonces, al estudiar la historia de la verdadera iglesia, es necesario entender qué historia son los relatos de los acontecimientos dignos de ser mencionados. Ahora, el tema es la corriente del Espíritu. Y fíjese, toda historia tiene una corriente, una esencia y un fin. Por ejemplo, la historia romana, su corriente es
la guerra. Su esencia, el poder. Su fin, conquistar la tierra. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Su corriente era la guerra. ¿Y la esencia cuál era? El poder, aquello de subyugar. ¿Y cuál era el fin, el propósito? Bueno, conquistar la tierra. Ellos querían dominar todo lo que estuviera a su alcance. Ahora, la historia de la verdadera iglesia, su corriente es el Espíritu Santo. Su esencia, el amor, y su fin es universal. Amén. Entonces fíjese que esto me llevaba también a meditar a lo que dice Efesios 2, 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué dio vida? El Espíritu Santo. La corriente del Espíritu. Pero dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y fíjese que esta palabra corriente que habla aquí en Efesios 2:2 habla propiamente de una edad, de una era, de una extensión de perpetuidad o también pasada, es decir, en la eternidad, universal, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, algo que es siempre de un siglo o del universo. Entonces, qué importante es entender de que nosotros estábamos siguiendo una corriente y esa corriente nos llevaba a la destrucción. Y entonces la corriente del Espíritu ahora es la que nos ha dado vida y la que nos lleva al Padre. Amén. Daremos algunos ejemplos de esa corriente del Espíritu que aún en nuestro Señor fue necesaria. Y como primer punto lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el precursor de la corriente del Espíritu. Él vino y entonces como leíamos y volvemos otra vez a Hechos 1:5, oiga, perdón, 4, Hechos 1:4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Oiga, el Señor Jesús fue el precursor de la corriente del Espíritu. Y Él dice, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, podemos ver la luz de todos los evangelios, ¿verdad? ¿Dónde? ¿O de qué, hermanos? De Cristo como precursor de la corriente. Desde el primer momento que apareció en la tierra, con carne y hueso, estuvo en el Espíritu. Entonces, es muy importante entender esto. Entonces, el libro de los Hechos, ¿qué trata? De la obra del Espíritu Santo con la iglesia. Porque la obra del Señor terminó, Él ascendió. ¿Y a quién dejó? Al Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Él? Él os guiará a toda verdad. Amén. Entonces vamos a analizar desde su nacimiento hasta su ministerio. Ahora, literal A, como Jesús. Mateo 1:20. Mateo 1:20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Mire qué importante. Entonces, el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu. Entonces, veamos, y es ese mismo el que obra ahora en la iglesia. Es el mismo ahora el que nos consuela. Es el mismo ahora el que nos sostiene, el que nos ayuda. Amén. Entonces, desde concebido estaba en la
corriente del Espíritu, en ese camino, en ese proceso del Espíritu. Porque mire, es muy importante. Y pensando él en esto, he aquí una mujer. Ahora, ¿qué estaba pensando José? Amén. ¿Qué estaba pensando José? Dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María con su madre, perdón, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, esta mujer está embarazada, yo no le he tocado, pero si llega a pasar algo en algún momento, porque no es mío, y si yo escapo y huyo, entonces me van a echar la culpa a mí, yo voy a ser el malo y voy a guardar su integridad. Y le dice el 20, porque quiso dejarla secretamente. Entonces, y pensando él en esto, él dijo, en el momento en que estaba tomando la decisión, si yo me voy, voy a ser yo el malo. Y ella va a quedar como la que se valieron, como engañada, etcétera, para que no le suceda nada. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No, José, no te equivoques. Amén. Entonces, el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Mire qué precioso. Ahora, esto es como Jesús, como Jesucristo. Marcos 1:10. Marcos 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces aquí fue bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante desarrolló su ministerio en la corriente del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu también está sujeto al Padre. Y él dijo, yo he venido a hacer lo que el Padre quiere. Amén. Entonces, fue bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo y de ahí en adelante desarrolló su ministerio en la corriente del Espíritu. ¿Y esto qué es? Bueno, él predicó, él enseñó, perdonó pecados, hizo milagros, sanó, liberó, todo con el poder del Espíritu. Y ahora, hermanos, pero ¿dónde está esto? Bueno, vayamos a Isaías 61. Versículos del 1 al 10. Isaías 61 del 1 al 10. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Ahora, el Espíritu de Jehová, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Amén. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, conforme a las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.
En lugar de doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, el Señor fue bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo. Y de allí, ¿qué vino a hacer? Desarrollar la corriente del Espíritu. ¿Cómo? Predicando, enseñando, perdonando pecados, hizo milagros, sanó, liberó, todo con el poder del Espíritu. Amén. Ahora, segundo punto. Vamos a ver, el primer punto que le decía era la corriente del Espíritu en el punto de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto es los apóstoles del Cordero. Vemos ahora los que continúan pregonando el Evangelio. También entraron en esa dimensión, en esta corriente, pues fueron llamados por el Señor. ¿A qué? A la corriente del Espíritu. Amén. Ahora, acompáñeme a Marcos 1 del 16 al 20. Literal A. Fueron escogidos. Entonces vamos a ver estas características, amén, de estos apóstoles del Señor. Fueron escogidos. Marcos 1, del 16 al 20. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que al Señor le seguían multitudes. Recuerde que muchos era porque esperaban una liberación del Imperio Romano, otros porque querían ser sanos, otros por la novedad, otros porque daba de comer, etc. Pero de entre todas estas multitudes, llama a 70. Luego llama a 12. Entre los 12 escogió a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Señor, cambiaron sus prioridades por entrar a la corriente del Espíritu. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que dejaron todo y le siguieron. ¿Qué leíamos allá en Efesios 2? Vosotros estabais muertos siguiendo la corriente de este mundo. Entonces hay que dejar la corriente de este mundo para seguir la corriente del Espíritu. Amén. Literal B. Presenciaron su pasión y su muerte. Hechos 1:3. Hechos 1:3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, estos apóstoles estuvieron con el Señor en el Getsemaní y presenciaron sus sufrimientos y su agonía antes de ir a la cruz, porque lo dice en la parte A del versículo 3. A quienes también después de haber padecido, amén. Entonces el Señor estuvo con ellos, ellos estuvieron con el Señor en su padecimiento
y también en su resurrección. Porque dice, a quienes también después de haber padecido, lo vieron. Amén. Presenciaron ese sufrimiento y su agonía antes de ir a la cruz. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Ahora, C, lo vieron resucitado. Juan 20, 19 al 24. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, le son retenidos. Entonces, lo vieron resucitado. ¿Y cómo dice el versículo 19? Dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Amén. Ahí viene el Señor. Entonces, cuando ellos se encontraban atemorizados, el Señor se les presentó y ¿qué hizo? Les ministró paz y les presentó las pruebas de su resurrección que eran innegables, indudables, a tal punto que Tomás pudo palpar sus manos y su costado. Y dijo, no, mientras yo no vea, yo no toque, yo no haga, y lo pudo hacer. Literal D. Estuvo con ellos 40 días. Esto ya lo leímos, pero leámoslo otra vez. Hechos 1, versículos 2 y 3. Hechos 1, versículos 2 y 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oiga, estamos hablando la corriente del Espíritu. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, después de resucitar, estuvo 40 días dándoles mandamientos por el Espíritu Santo y hablándoles del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Discipulándolos, enseñándoles. ¿Para qué? Para que en lo demás nosotros podemos ver en los capítulos o a lo largo del libro de los hechos de los apóstoles. Lo que el Señor les mandó a hacer y que les dijo que el Espíritu estaría con ellos. Amén. Literal E. Les prometió el poder del Espíritu Santo. Ahí mismo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Entonces, con esto ellos podrían ser testigos fieles desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, desarrollando un ministerio efectivo. Amén. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, hermanos, este evangelio
aquellos que estos hombres fueron escogidos para ir a predicar, y qué es lo que vamos a ver, el desarrollo de la iglesia, hermanos, es el evangelio que ahora nosotros debemos de seguir compartiendo del Señor. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nos sostiene? El Espíritu Santo, que hemos recibido vida por medio del Espíritu Santo, y también el poder del Espíritu Santo, que es en el que nos respalda. ¿Para qué? Para traer sanidad, para traer liberación, no por nuestras capacidades. No, 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 no. Nosotros somos los medios para que el pueblo sea sano. Pero también usted es el medio para poder llevar sanidad y libertad a aquellos que están cautivos. ¿Por qué? Porque la comisión es para todos. Amén. Y esto es lo que vamos a ver en el tercer punto. Los creyentes hoy. Amén. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles estuvieron en la corriente del Espíritu, nosotros también somos llamados a estar en la corriente del Espíritu por medio de nuestra entrega diaria y consagración. Y no porque nosotros lo digamos como un capricho, sino que tenemos bases escriturales para vivir en la corriente del Espíritu. Y déjeme decirle algo, y aquí hay que tener mucho cuidado. Yo una vez escuché a alguien y no me lo contaron. No me lo contaron. Escuché a alguien que hablaba, que es muy profesante del Evangelio de la Prosperidad. Y fíjese, me recuerdo que en esa ocasión estaba diciendo que había que subirse a esa corriente. Imagínese. Y estaba, no le digo el qué. Bueno, fíjese, se lo voy a comentar. Él estaba diciendo que la mente tiene tanto poder que si uno piensa en algo, esa cosa se va a convertir. Y él ponía el ejemplo de Jacob y Labán. Cuando con las ovejas, que si salían pintadas eran de uno y si salían no pintadas eran. Primero Labán le dijo, no me acuerdo el orden, pero Labán le dijo, si salen pintadas son mías, y no salieron pintadas. Y ahora dijo, y si no salen pintadas son mías, y salieron pintadas. Entonces, Jacob tuvo el poder en su mente de decir que, oiga, y esa no es la corriente del Espíritu. Esa es la corriente de ideas paganas y de ideas humanas. Amén. Esa no es la corriente. Entonces, las cosas no se van a dar solo porque nosotros lo pensemos, no porque tengamos una mente positiva, sino por nuestra entrega diaria y nuestra consagración. Eso es una santificación, la redención de nuestras almas. Entonces, los creyentes hoy, literal A, fuimos escogidos. Así como los apóstoles fueron escogidos, fuimos escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, porque ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál es la diferencia? Cuando usted lea en la palabra, desde antes de la fundación del mundo, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Y cuando usted lea desde la fundación del mundo, es el reino. Son dos cosas. Desde antes, la iglesia, desde la fundación, el reino. Entonces, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hubo una predestinación. Ahora, literal B, padeció por nosotros. Primera de Corintios 11:21.
padeció por nosotros. Primera de Corintios 11:21. Porque al comer, permítame, estoy leyendo otro versículo. Deme un momento. Amén. Hebreos 2:9, perdón. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, tenemos que la convicción de sus padecimientos. Amén. Su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Eso nos da la certeza. Amén. Ok. C. Tenemos pruebas de que vive. Lucas 1 del 1 al 4. Amén. Lucas 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en la cual has sido instruido. Entonces, porque cada día vemos la obra de transformación en nuestras vidas y porque tenemos la realidad de su presencia. Entonces, aquí en Lucas, del 1 al 4, cuando le escribe a Teófilo, le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, dice que han sido ciertísimas, es decir, que fueron reales, pruebas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros. Me ha parecido también a mí investigar todas estas cosas de su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, nosotros, hermano, deberíamos de ser una evidencia, una prueba de que Él vive y que está en nosotros. Una evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Una evidencia de que tenemos esa realidad de su presencia en nuestras vidas. ¿Y qué más? Esperamos sus venidas. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, el Señor se aparecerá a aquellos que se hayan consagrado y les ministrará. Amén. ¿Qué más? Literal E. Anunciamos el reino de Dios. Primera de Corintios 11:26. Anunciamos el reino de Dios. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esto lo hacemos con frecuencia y lo debemos de hacer sin ningún temor, sin ninguna limitación. Amén. Porque es muy importante. Entonces, debemos de tener esto, anunciar su venida, anunciar que Él va a regresar. Amén. Literal F, veremos el poder de Dios. Marcos 16, del 15 al 17. Veremos el poder de Dios. Marcos 16, del 15 al 17. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, el cual actúa por fe, manifestándose en nosotros las virtudes del siglo venidero en forma real. Debemos de ser testigos de este poder de Dios. Amén. Y como cuarto punto, el propósito de Dios para nosotros, dentro de esta corriente del Espíritu. El propósito de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Es que entremos en la corriente del Espíritu. Así como el Señor lo hizo, se sujetó y le enseñó a los discípulos, les dijo, esto es lo que tienen que hacer. ¿Por qué el libro de los Hechos es un libro especial como todos los libros? Pero ahí vemos cómo es que un Pablo, un Silas y todos los demás hombres pudieron aguantar persecución, naufragio, y muchos aún muriendo por el Evangelio no retrocedieron porque estaban en la corriente del Espíritu. Entonces es necesario que entremos a la corriente del Espíritu. ¿Y cómo es entrar? Consagrando nuestras vidas, santificando nuestras vidas. Fíjese que Ezequiel en el antiguo pacto fue llamado a entrar a la corriente que salía de la casa de Dios pasando por un proceso. Pero primero leamos Ezequiel, libro de Ezequiel 47, versículos del 3 al 6. Del 3 al 6. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. O era hasta el 6, yo me fui hasta el 7. Ahora, en el 3 dice que le hizo pasar el agua hasta los tobillos. Entonces, el que entra a la corriente del Espíritu Santo endereza su
andar. Camina como hijos de luz. Después en el 4 dice que midió otros 1000 y le hizo llegar el agua hasta las rodillas. Entonces, el que entra a la corriente del Espíritu se rinde, se humilla, busca del Señor y tiene una vida devocional. Amén. Porque primero nos afirmó. ¿Y qué afirmó? Nuestros pies, los tobillos. Si los tobillos no están firmes, se cae uno. Entonces puso, después el agua a las rodillas. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros para humillarnos? Arrodillarnos. Después dice en el 4, en la segunda parte, dice que el agua le llegó hasta los lomos. El que está en la corriente del Espíritu rinde su voluntad y se deja ceñir por el Espíritu. Se recuerde que para ceñirse aquí es a la altura de los lomos, ¿verdad? Ceñirse al Señor es rendir nuestra voluntad. Y después en el versículo 5 dice que no había otra manera sino a nado. Y esto habla de flotar en el agua. Entonces, el que ha entrado a la corriente del Espíritu muere al yo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se pone a nadar, la corriente lo lleva. Ahora, hermanos, ¿en qué corriente nos hemos subido? ¿O en qué corriente nos hemos metido? Porque hay unos que están en la corriente del mundo, como dice Efesios 2. Hay otros que se han subido en las corrientes como ese evangelio, el mal evangelio de la prosperidad o de otras cosas. Pero si nosotros no nos rendimos al Señor, difícilmente vamos a poder estar en la corriente del Espíritu. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor y después los apóstoles. Y entonces para que todo lo que se desarrolle en el libro de los Hechos se dé, ellos tenían que haber entrado rendido por completo a la corriente del Espíritu. Entonces, el flotar en el agua habla de morir lo terrenal en nosotros, morir las obras de la carne, hasta que uno pueda decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está hablando ahí? De una entrega por completo, de una entrega total. Entonces, necesitamos entrar en la corriente del Espíritu. Solo así el poder de Dios se manifestará en nosotros. Hermanos, vamos a ver ciertas cosas que sucedieron en el libro de los Hechos. Hermano, un Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que te doy, recibe la vista. Un Pablo y un Silas allá en lo más profundo de la cárcel y que cantaron después de haber sido azotados. Solo el Espíritu Santo. Y así el naufragio, la picadura, hermanos, la muerte de Esteban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos estar en la corriente del Espíritu, ya que nuestra tarea es universal. Ya que nuestra tarea es predicar su palabra, no importa el lugar donde estemos, no importa la persona que sea, no importa la nacionalidad, no importa la condición, no importa la etnia o la raza, no importa, es universal. Y la única manera es obedecer al Señor, entrar en esa corriente, seguirlo a Él. Amén. Bueno. Padre, te damos gracias hasta ahora porque nos has permitido, Señor, una vez más, poder aprender de tu palabra. Señor, que podamos ser fieles a ti, que podamos rendirnos, que podamos, Señor, ya no vivir a nosotros mismos, sino que seas tú el que vive en nosotros. Que tomes el control por completo de nuestras vidas, que nos rindamos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.